bueno que podemos estar juntos otra vez para esta transmisión. Sean bienvenidos. Nuestro Dios es un Dios que nos hace muchas y grandísimas y preciosas promesas. Y quiero que pensemos en esto, en las grandes y preciosas promesas de Dios. Nuestro Dios es así. Es un Dios que promete, es un Dios que hace promesas. Nuestro Dios ha hecho promesas que son muchas, que son grandes y que son preciosas. El apóstol Pedro en la segunda carta decía de estas preciosas y grandes promesas de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Preciosas y grandísimas promesas. A Abraham se le hicieron preciosas y grandísimas promesas. En verdad que las cosas que Dios promete son grandes. Las cosas que Dios promete son preciosas. Y a Abraham se le hicieron tres promesas. Y unas promesas muy especiales. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Génesis 12, versos 1 al 3. Dice de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tres grandes y preciosas promesas. Tres grandes y preciosas promesas, pero promesas condicionales. Esto es, para gozar de esas promesas, Abraham tenía condiciones. Abraham necesitaba hacer algo. Para gozar de esas grandes y preciosas promesas de Dios, Abraham tenía que hacer exactamente lo que Dios le exigiera. Si quería gozar de esas promesas, Abraham tenía que obedecer de manera rigurosa las peticiones de Dios. Nuestro Dios le había hecho promesas a Abraham. Pero antes de hacerle las promesas, Dios le hace peticiones. Dios le dice a Abraham lo que tiene que hacer. Pero una de las cosas que podemos entender para poder hacer las exigencias de Dios, Abraham tenía que creer en Dios y tenía que creerle a Dios. Sí, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La Biblia nos habla que aún los demonios creen en Dios, saben de la existencia de Dios. Pero una cosa es creer en Dios que existe y otra cosa es creerle a Dios. Abraham tenía que creerle a Dios. Tenía que creer en Dios y tenía que creerle a Dios. Abraham tenía que creerle a Dios lo suficiente como para obedecerle. Porque una de las exigencias de Dios era: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Antes de gozar de las promesas, Abraham tenía que creerle a Dios y obedecerle. Creerle de tal manera
creerle lo suficiente como para obedecerle. Y esto es algo que tenemos que aprender. Cuando una persona en verdad le cree a Dios, esa persona va a obedecer a Dios. Le va a obedecer. En el caso de Abraham, él le obedece porque le cree a Dios. Dios solamente le dijo: a la tierra que te mostraré. Salte de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham creía que Dios era confiable, que podía confiar en Dios y salirse, ser obediente, siguiendo la exigencia de Dios. Abraham tenía que creerle a Dios. De repente Dios nos pide cosas que no vemos. Dios nos pide cosas que son contrarias a las circunstancias que estamos viviendo. Y es el momento cuando nosotros tenemos que mostrar que le creemos a Dios. Uno de los profetas decía: aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo voy a esperar en Dios. Vean esto. Creerle a Dios tiene que ver con creerle aunque no veamos cosas positivas, aunque las circunstancias sean contrarias, aunque no veamos de una manera completa lo que Dios nos está ofreciendo. A la tierra que te mostraré. Abraham no sabía cuál era esa tierra, cómo se llamaba. Abraham no sabía a dónde se iba a dirigir, solamente tenía que salir. Abraham tenía que creerle a Dios, y dije lo suficiente como para obedecerle. Abraham tenía que creerle a Dios lo suficiente como para dejar el mundo conocido de él. Todo aquello que había sido su vida desde niño, él tenía que abandonarlo. Todo su mundo conocido tenía que dejarlo. Abraham tenía que creer a Dios lo suficiente como para abandonar todo lo conocido por él. Todo. Grandes y preciosas promesas de Dios, pero condicionadas. ¿Quieres gozar de ellas? En realidad se lo están diciendo a Abraham. ¿Quieres gozar de ellas? Tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Y para obedecer, Abraham tenía que creer en Dios, creerle a Dios lo suficiente como para actuar, lo suficiente como para hacer aquello que Dios le estaba pidiendo. Abraham tenía que abandonar, tenía que renunciar a su tierra, tenía que renunciar a su parentela, tenía que renunciar a la casa de su padre. Y cuando hablamos de la casa de su padre, podemos pensar en las personas, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a lo mejor a sus abuelos, no sé, pero a todos los de la casa de su padre. Tenía que renunciar a ellos, tenía que abandonarlos si quería gozar de las promesas de Dios. Tenía que creerle a Dios lo suficiente como para abandonar. Tenía que creerle a Dios lo suficiente como para seguir a Dios y a sus promesas. Lo suficiente como para hacer el sacrificio supremo a Dios. El sacrificio de sí mismo. Se tenía que sacrificar él mismo. ¿Recuerdan cuando el apóstol San Pablo decía a los hermanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
Abraham se tenía que sacrificar a sí mismo. Y la palabra sacrificio, hermanos, tiene que ver con algo que duele, con algo que no es del todo agradable. Sacrificarse. Hermanos, a veces para obedecer a Dios es necesario hacer cosas que duelen, que nos duelan. A veces es necesario. A veces es necesario sacrificarnos a nosotros mismos. En el caso de Abraham, hermanos, él tuvo que abandonar todo. Tuvo que abandonar todo. Y yo creo que le dolió dejarlo. La pregunta es, cuando nosotros hacemos algo por Dios, lo que hacemos, ¿es algo fácil de hacer? ¿O es algo que nos cuesta? Es algo que nos duele. Por ejemplo, cuando damos, ¿hasta dónde damos? ¿Hasta dónde nos duele? ¿O hasta donde no nos duela? ¿Hasta dónde damos? ¿O hasta dónde nos damos nosotros mismos? Yo recuerdo de alguien que decía, yo salía a visitar en las noches después de mi trabajo y yo me sentía contento con eso. Pero al paso del tiempo me doy cuenta de que en realidad no me estaba esforzando, estaba haciendo cosas que fácilmente podría hacerlas. Y la pregunta es esa: cuando obedecemos a Dios, ¿lo hacemos sacrificándonos? ¿Lo hacemos de modo que nos duela? ¿O lo que hemos hecho obedeciendo a Dios ha sido fácil, ha sido sencillo? En alguna ocasión yo comentaba que de repente alguien pudiera hasta decir, para mí la vida cristiana ha sido muy fácil, me ha salido barato, no me ha costado gran cosa. Quizás la vida cristiana de algunos pareciera que la han conseguido en el tianguis, en las cosas de segunda, porque no cuesta mucho. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? ¿En verdad estás haciendo las cosas de manera que te duele? ¿O es algo fácil lo que estás haciendo? Abraham, a él se le prometieron preciosas promesas. Sí, se le hicieron preciosas promesas, pero eran promesas condicionadas. Él tenía que hacer algo. Tenía que dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre y salir sin saber a dónde. Tenía que creerle a Dios lo suficiente como para entregarse de una manera completa a Dios. Tenía que hacerlo, tenía que rendirse, tenía que someterse, sacrificarse a Dios, tenía que comprometer su vida de una manera total a Dios. Comprometer su vida de una manera total a Dios. Cuando servimos a Dios, cuando hacemos algo para Dios, ¿nos entregamos de una manera completa o nos vamos guardando cosas que no le hemos dado a Dios, que no le hemos entregado a Dios? Abraham tenía que entregarse de una manera completa a Dios. Él tenía que morir para sí, y buscar de Dios con todo su corazón. Tenía que morir para sí. Tenía que hacer, como decía después el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús dijo que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. No puede ser su discípulo. Dios demanda de nosotros una entrega completa, una entrega total. Dios lo demanda. Abraham tenía que entregarse
de una manera completa, de una manera total, su vida, dedicarla a Dios. Y para ello tenía que creerle a Dios, tenía que creerle a Dios, tenía que creer que Dios era suficiente como para cumplir con su palabra. Y Abraham obedeció a Dios. Hace tiempo leía acerca del señor Jimmy Carter, que fue presidente de los Estados Unidos. Él dice que él pasó o hizo unos exámenes, unas pruebas, dice, para el programa del submarino nuclear. Y cuando está delante del almirante Rickover, así se escribe, comenta esto: me entrevistó el almirante, y cuando estoy delante de él, dice, me dedicó algunas horas para estar entrevistándome, y me permitió que habláramos de las cosas que yo más conocía, que yo quería hablar con él. Y dice, y yo escogí las cosas que según yo dominaba. Pero cuando estábamos hablando, dice, de repente me di cuenta que aún las cosas que yo había escogido para hablar con el almirante, yo no las dominaba de una manera total. Había fallado en muchas cosas. Llegó un momento, dice, que el almirante me preguntó, y en la cuestión académica, en la universidad donde estuvo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó con usted? Y dice, yo me sentí muy contento porque me hiciera esa pregunta, dice, y yo pude decir, entre 820 alumnos en exámenes, yo obtuve el lugar número 59. Y dice, y yo me senté en el sofá muy cómodamente, como presumiendo, mire, entre 820 alumnos yo ocupé el lugar 59 en el examen que se nos hizo. Y luego dice, me hizo una pregunta el almirante: ¿hizo usted lo mejor que pudo en esa universidad? Y yo iba a contestar orgullosamente que sí, pero tuve que aceptar que no había hecho en muchas ocasiones, no hice lo mejor que pude. Y con vergüenza tuve que decirle, no señor, no siempre hice lo mejor que pude, no siempre. Se levanta, dice, de su asiento, lo rodea y dice, yo di por terminada la entrevista. Muy serio me preguntó, ¿por qué no? ¿Por qué no lo mejor? ¿Por qué no? No pude responder. ¿Por qué no lo mejor? Hermanos, ¿por qué no darle a Dios lo mejor? El apóstol San Pablo decía, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Las misericordias de Dios son muchas, son nuevas cada día, cada mañana, son nuevas. Las misericordias de Dios son continuas, no se acaban. Y Pablo dice que por las misericordias de Dios nosotros deberíamos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Deberíamos de dedicarnos a nuestro Dios, porque Él es misericordioso con nosotros. Pero para poder dedicarnos a Él de una manera total, debemos de creerle a Él. Tenemos que creerle lo suficiente como para dedicarnos completamente a Él. La pregunta es, ¿y lo estás haciendo? ¿Estás consagrándote, dedicándote a Dios, entregándote de una manera completa a Dios? ¿Lo estás haciendo? ¿Te has rendido de una manera completa? Y la pregunta también es, y si no lo has hecho, ¿por qué no? ¿Por qué no le has entregado a Dios lo mejor de tu vida? ¿Por qué no? Él lo merece. ¿Por qué no dedicarle a Dios lo mejor de tu vida? ¿Por qué no? Abraham tuvo que creerle
a Dios. Ahora, las promesas de Dios, dice Dios, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esas son parte de las promesas de Dios, pero una de las promesas de Dios, en el verso 1, le dice: a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré. Una tierra no identificada, una tierra no identificada, una tierra que Abraham todavía no miraba. A la tierra que te mostraré. Dije hace un momento, Abraham tuvo que creerle a Dios de manera que pudiera dedicarse a Dios de una manera completa. Comprometerse con Dios de una manera completa. Y yo tengo que hacer énfasis en esto. Para poder comprometernos con Dios, dedicarnos totalmente a Dios, deberíamos de comprometernos en hábitos que le agraden. Comprometernos en hábitos que agraden al Señor. ¿Cuáles hábitos? Para comprometer nuestra vida a Dios, deberíamos de comprometernos en el hábito de orar cada día. Cada día estar orando, cada día estar leyendo la Biblia. Deberíamos de comprometernos, ahora que regresemos al templo, deberíamos de comprometernos a estar en los cultos. Mucho se ha dicho ahora con lo de la pandemia que extrañamos el templo, extrañamos la iglesia, extrañamos el estar juntos. Yo pregunto, los que han dicho que están extrañando las reuniones, ¿se van a reunir? ¿Estarán ahora sí buscando estar congregados cada vez que nos reunimos? Deberíamos de comprometernos para que nosotros podamos estar comprometidos de una manera completa con el Señor. Porque si no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no habrá un compromiso total, no habrá una entrega total a Dios. En verdad, ¿cómo se necesita el reunirnos? Nos hace falta el compañerismo, nos hace falta el compromiso con la iglesia local. Nos hace falta. Y al comprometernos con la iglesia local, al comprometernos a orar, a leer la Biblia, a asistir a los cultos, estaremos comprometiéndonos con nuestro Dios, estaremos consagrándonos a nuestro Dios. El reino de Dios va a avanzar si como iglesia nos unimos y hacemos el trabajo. El reino de Dios va a avanzar, se va a lograr el avance cuando estemos juntos, cuando llevemos las cargas los unos de los otros. Dios le promete a Abraham una tierra, a la tierra que te mostraré. No la conocía por nombre, se le conoce como la tierra prometida, se le conoció como la tierra prometida. La tierra prometida. Eso fue lo que Dios le hace a Abraham. La promesa de una tierra. Y era una tierra para un futuro. No era algo ya cercano. Era para un futuro. Todo en cuanto a Abraham tenía que confiar. Todo en cuanto a lo que tenía que confiar Abraham era en la promesa de Dios, en la promesa que Dios le había hecho. Abraham no podía confiar en nada más, en nada ni en nadie más. Todo en lo que tenía que confiar era en la promesa de Dios. Todo eso. Algo que como creyentes tenemos que hacer es no estar confiando en nada ni en nadie aparte de nuestro Dios. Debemos de confiar en la palabra de Dios. Hemos de confiar en Dios, el único
en quien debemos de confiar. ¿Se acuerdan que la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Y podemos decir, maldito el hombre que confía en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, que se apoya, que su confianza está en los logros que puede tener aquí. En lo único en lo que deberíamos de confiar es en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Perdón. Abraham, en lo único que tenía que confiar era en la promesa de Dios. Tenía que dar un paso de fe, tenía que creer en la palabra de Dios, tenía que creerle a Dios. La tierra prometida, y la tierra prometida era Israel, era Palestina. Génesis capítulo 12, versos 6 y 7 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y en el capítulo 13, versículo 14 dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el verso 17 dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. En el capítulo 15, el verso 7 dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. El verso 18 al 21 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, la tierra de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En el capítulo 17, el versículo 8, dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y en el capítulo 35 de Génesis, el verso 12, dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. La tierra prometida era la tierra de Israel, era Palestina. Pero ahora podemos entender esto. La tierra prometida a Abraham era un tipo, era un símbolo del cielo prometido para los cristianos. A cada cristiano se nos ha prometido el cielo, se nos ha prometido un lugar en el cielo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Se refiere el Canaán prometido, es un tipo, es un símbolo del cielo prometido a los cristianos. La Biblia habla a los creyentes en Cristo Jesús que hay una ciudad celestial que Dios ha preparado para los que han creído en Cristo Jesús. En Hebreos, el capítulo 11, versos 8 al 10, dice de esta manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué estaba esperando Abraham? No solo la tierra aquí en este mundo.
Él estaba esperando una ciudad celestial, la ciudad que a nosotros como cristianos, como creyentes, también se nos ha prometido. Los versos 13 al 16 de Hebreos 11 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Miren, hermanos, así a Abraham se le promete una tierra prometida, se le promete una tierra aquí en este mundo. También él esperaba un lugar en el cielo, una ciudad celestial, y es lo mismo que a nosotros como cristianos se nos ha prometido, una ciudad celestial. En el capítulo 12, el verso 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En el capítulo 13 de Hebreos, el verso 14, dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y la ciudad permanente es una ciudad celestial, una ciudad en el cielo, es la porvenir. Y en Apocalipsis, el capítulo 21, versos 2 al 4 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren cómo para el cristiano se le promete un lugar en el cielo. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que, y dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Al cristiano se le promete una ciudad celestial. Al cristiano se le promete una ciudad eterna. El cristiano tiene un lugar en el cielo. Se le ha prometido esto, y se refiere a una herencia personal. En Hebreos, el capítulo 11 dice de esta manera. Hebreos 11, versos 9 y 10 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba una ciudad, la ciudad celestial, la ciudad celestial de la cual Abraham estaba esperando. Es la misma ciudad prometida a los cristianos, para los que hemos creído en Cristo Jesús. Y vuelvo a leer capítulo 12, verso 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. En segunda a los Corintios, capítulo 5, el verso 1, dice de esta manera. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos un edificio, una casa
no hecha de manos, sino de Dios, eterna en los cielos. Como cristianos se nos ha prometido un lugar en el cielo. Pero al igual que a Abraham, se requiere que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. La Biblia dice, la Biblia enseña que es necesario creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador para poder tener una esperanza de vida eterna, una esperanza de ir al cielo. En Filipenses, el capítulo 3, verso 20 y 21, dice el apóstol San Pablo estas palabras: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Miren, esa es la promesa hecha al cristiano, hecha al creyente. La Biblia enseña la necesidad de creer en Jesucristo, la necesidad de recibir a Jesús como Salvador. Y así, al recibir a Jesús, se puede decir: tengo mi ciudadanía en el reino de los cielos. Tengo una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es posible confiar eso, es posible creer eso. La Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. Dice el escritor de Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10. Otra vez dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La promesa dada a Abraham es un paralelo de la promesa dada a los cristianos, a los creyentes en Cristo Jesús. Es un paralelo de esa promesa. Esto es, la promesa dada a Abraham de una tierra es un símbolo, es un tipo de la promesa hecha a los que hemos creído en Cristo Jesús. Hay seguridad de salvación, tenemos un lugar en el cielo, tenemos una casa hecha por Dios en el cielo. Esta promesa es una garantía de que Dios está con nosotros, del amor, de la protección, de la presencia de Dios en nuestras vidas. La promesa esta de que somos guardados para una herencia incorruptible, inmarcesible, eterna en los cielos, es la promesa de que Dios está a nuestro lado, es la garantía de la propia presencia de Dios. Ahora bien, esta promesa de salvación, esta promesa de una casa eterna en los cielos, es para aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal, como Señor y Salvador. Y la pregunta es, ¿y usted tiene esa seguridad? La promesa de un lugar en el cielo, ¿usted la tiene? ¿Usted la goza? ¿Está seguro de que tiene una casa eterna en los cielos? ¿Está seguro de eso? ¿Es usted de las personas a las cuales Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Ustedes de esas personas? ¿Ya recibió a Jesús como su Salvador? Jim Carter decía que un día él estaba en su iglesia, la iglesia más grande de su pueblo,
Él era diácono y era maestro de escuela dominical. Y dice que estaba escuchando el sermón del pastor. Dice, no recuerdo mucho de ese sermón, pero sí, dice, me acuerdo del título. Y el título era, si usted fuera arrestado por ser cristiano, ¿encontrarían suficientes pruebas como para condenarle? Si usted fuera arrestado por ser cristiano, ¿encontrarían suficientes pruebas como para condenarle? Y dice, eso impactó mi corazón. Tuve que aceptar que si fuera arrestado por ser cristiano, seguramente pronto me dejarían libre, porque no encontrarían pruebas de que soy cristiano. La pregunta es usted cristiano? ¿Está seguro? ¿Hay pruebas de que usted es cristiano? ¿Se deja ver que usted es cristiano? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos. Hay pruebas de ser un creyente. Abraham salió sin saber a dónde iba, porque le creyó a Dios y obtuvo la promesa. Para ser salvo, para tener un lugar en el cielo, se necesita la fe en Cristo Jesús. Recibir a Jesús como Salvador. Si no lo ha hecho, le invito a que lo haga y tendrá un cumplimiento de esa promesa de Dios. Usted gozará de una vida eterna en los cielos. Si recibe a Jesús como su Salvador, usted y yo hemos pecado contra Dios. Por eso se necesita a un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. No hay otra manera de ir al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere ir con Dios? ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere tener una casa eterna en los cielos? Necesita a Jesús. ¿Por qué no ora? Y le pide a Jesús que sea su Salvador. Le pide perdón por sus pecados y le acepta en su corazón como Salvador de su alma. ¿Quiere hacerlo? Le invito a que lo haga. Oremos. Señor Jesús, gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque hay esperanza de vida eterna, de un lugar en el cielo, por tu obra en la cruz, pagando por nuestros pecados. Ayuda, si hay alguien que está escuchando este mensaje y no ha recibido a Jesús como su Salvador, que lo pueda hacer. Que entienda que Cristo Jesús es el único camino para ir con Dios el Padre. Muéstrate para ello. Señor, mueve los corazones. Que haya una decisión por Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.